Si te hiciera una pregunta ahora mismo y respondieras con total sinceridad, ¿qué te vendría a la mente? ¿De verdad crees que estás tarde en la vida? ¿O simplemente te han convencido de pensar eso? Quizá esa sea la pregunta que necesitabas oír hoy, porque en el fondo, muchas personas que ven este video llevan exactamente el mismo peso en el pecho, la sensación constante de que el tiempo pasa demasiado rápido, que todos a su alrededor parecen avanzar, conquistar, ganar, mientras la vida misma parece estar estancada en el mismo lugar. Si pudiera volver a mis veintitantos, hay algo que diría mirando a mis propios ojos: te estás exigiendo demasiado y comparándote con las personas equivocadas. Y quizá esta frase también sea para ti. Quizá te despiertes cada día con esa ansiedad silenciosa, esa presión mental que no te deja respirar en paz, la presión de ya tener una carrera definida, de ya ganar dinero, de saber exactamente qué camino seguir. Parece que todo el mundo exige respuestas rápidas, éxito inmediato, resultados visibles, como si a los 20 ya necesitaras tener tu vida en orden. Pero la realidad cotidiana es muy diferente. La mayoría de la gente en esta etapa vive inmersa en dudas, inseguridades y miedo al futuro. Es el miedo a elegir la profesión equivocada, el miedo a decepcionar a la familia, el miedo a invertir tiempo en algo que quizá no funcione. Es la sensación de mirar las redes sociales y ver a amigos, compañeros e incluso desconocidos como una vida perfecta, como si todos hubieran encontrado un propósito, dinero, felicidad, mientras tú sigues intentando entender quién eres realmente. Y es precisamente allí donde nace el dolor más profundo a la comparación. Empiezas a medir tu valor por los logros de los demás. Si alguien de tu edad ya ha comprado algo, ha crecido económicamente o parece estar viviendo el sueño, inmediatamente tu mente te dice que te estás quedando atrás. Esto alimenta la inseguridad, destruye la autoestima y te roba tu motivación personal. Poco a poco empiezas a dudar de tu propia capacidad, de tu propio potencial, de tu propio camino. Pero hay algo que casi nadie te dice no. Todos los que parecen estar delante están realmente en paz. Y quizá lo que sientes hoy no sea fracaso, sino el comienzo del despertar que transformará tu vida, porque el verdadero problema no es que aún no hayas llegado, es seguir creyendo la mentira que te hace pensar que no eres capaz. Y es precisamente en ese momento cuando la mente empieza a congelarse. Después de pasar tanto tiempo comparándote, mirando la vida de los demás y sintiendo que te quedas atrás, surge una presión aún mayor, una presión que casi todos los jóvenes llevan en silencio, a la idea de que a los 20 años la vida debería estar completamente asentada. Parece que hay un reloj invisible en tu contra, como si hubiera una fecha límite para averiguar quién eres, qué carrera seguir, cuánto dinero deberías ganar y hasta dónde deberías haber llegado. Y cuando no puedes responder a estas preguntas, sientes que es un fracaso, aunque en realidad solo estés viviendo una fase absolutamente normal de la vida. Mucha gente crece escuchando que debe elegir pronto qué va a hacer el resto de sus vidas. Desde la adolescencia, la pregunta surge constantemente: ¿qué serás cuando seas mayor? Y de repente, a los 18, 19 o 20 años, esta pregunta deja de ser solo una curiosidad y empieza a convertirse en una exigencia, un peso, una ansiedad. Sientes que necesitas tener una respuesta preparada, una dirección clara, un plan definido. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo sabe. Y esto no es debilidad, no es falta de concentración, no es incapacidad. Esto forma parte del verdadero proceso de la vida. Hay personas que entran en un curso y, tras unos meses, se dan cuenta de que no era lo que imaginaban. Hay personas que cambian de universidad, de trabajo, de ciudad, de sueño, y esto suele ir acompañado de culpa, como si cambiar de opinión fuera una señal de fracaso, pero no lo es. En la vida real,
fuera de las frases ya hechas de Internet. Descubrir lo que no quieres también es un gran paso para entender lo que realmente tiene sentido para ti. El problema es que las redes sociales han creado una ilusión muy peligrosa. Abres el móvil y ves a alguien de tu edad, aparentemente exitoso, trabajando en el empleo de sus sueños, viajando, comprando cosas, construyendo una vida que parece perfecta. Y sin darte cuenta, empiezas a preguntarte por qué tu vida no está al mismo nivel. La mente empieza a repetir: ya debería estar mejor, ya debería saber qué hacer. Llego tarde, todos los demás avanzan menos yo. Pero nadie publica las dudas, las crisis, las noches sin dormir, el miedo constante a tomar decisiones equivocadas. Nadie muestra ansiedad antes de dormir pensando en el futuro, la inseguridad financiera, el miedo a no poder crecer. Esta inseguridad financiera es incluso uno de los dolores más reales de esta fase. Empiezas a darte cuenta de que la adultez requiere responsabilidades que antes parecían lejanas: facturas, trabajo, independencia, presión por ayudar a la familia o, al menos, ya no depender de ella. Y cuando el dinero no llega a la velocidad que imaginabas, la frustración aumenta. Sientes que deberías ganar más, hacer más, producir más. A veces miras tu cuenta bancaria y esto afecta directamente a tu autoestima, como si tu valor estuviera ligado a cuánto tienes. Y junto a eso viene uno de los miedos más silenciosos: a decepcionar a la familia. Mucha gente carga con este peso cada día: el miedo a parecer perdido, a escuchar críticas, a sentir que no estás a la altura de las expectativas de quienes amas. Quizá tus padres soñaban con un camino específico para ti. Quizá esperen que sigas una profesión, que ganes estabilidad rápidamente, que tengas resultados visibles. Y cuando esto no ocurre, la culpa se instala. Empiezas a pensar que no solo te estás fallando a ti mismo, sino a todos los que te rodean. Pero déjame decirte algo que quizá necesites oír muy claro: a nadie lo tiene todo resuelto a los 20 años. Y quienes parecen tenerlo suelen ocultar sus propias dudas. La vida no es lineal. No existe un guión universal que diga que a los 20 necesitas tener una carrera definida, estabilidad financiera, madurez emocional y absoluta certeza sobre el futuro. Esta es una expectativa poco realista que destruye la motivación personal y genera ansiedad. En la práctica, esta fase está marcada precisamente por la confusión. Y no hay nada de malo en eso. Es normal no saber exactamente lo que quieres. Es normal probar caminos, tomar decisiones equivocadas y empezar de nuevo. Es normal sentir miedo. Lo que es insano es creer que esta confusión significa que has fracasado. Quizá hoy vivas exactamente eso. Quizá estés en un curso sin saber si quieres continuar. Quizá tienes un trabajo que no tiene sentido, pero tienes miedo de irte. Quizá intentas descubrir tu propósito mientras lidias con la presión, la comparación y la demanda interna. Y todo esto pesa. Pesa en el cuerpo, pesa en la mente, pesa en la energía que pones en tu vida diaria. Pero hay una gran diferencia entre estar perdido y estar en proceso. Perderse es rendirse a uno mismo. Estar en el proceso es seguir buscando, incluso sin todas las respuestas. Y eso es lo que mucha gente no entiende. El crecimiento personal no ocurre cuando todo está claro. A menudo nace precisamente en el caos, en la duda, en la incertidumbre. Es entonces cuando empiezas a cuestionar la vida que siempre has imaginado y te das cuenta de que quizá necesites construir un camino propio. La verdad es que nadie te enseña cómo afrontar esta fase. Te enseñan a estudiar, a aprobar exámenes, a cumplir expectativas, pero casi nadie te enseña a afrontar la presión emocional de convertirte en adulto. Casi nadie habla de la soledad que a veces acompaña esta fase, del miedo a elegir mal, del sentimiento de no pertenecer a ningún sitio, mientras que todos los demás
parecen haber encontrado su camino. Y precisamente por eso, tanta gente se identifica con este tipo de mensaje. Porque en el fondo, no solo quieren motivación, quieren sentirse comprendidos, quieren oír que no están solos en este camino, que esta confusión es más común de lo que parece, que está bien seguir descubriéndose a sí mismos. Quizá estés pasando por un cambio interno profundo sin darte cuenta. Quizá toda esta inquietud sea señal de que estás madurando, cuestionando los estándares, dejando de vivir de forma automática, porque a veces el dolor no viene a detenerte, sino a despertarte. Esto demuestra que no naciste para vivir una vida definida por las expectativas de los demás. Y cuando ese céntimo empieza a caer, algo cambia dentro de ti. No cambia todo de golpe, pero una pequeña llama empieza a encenderse. Una disposición para entender mejor quién eres, qué es lo que realmente quieres y sobre todo lo que necesitas dejar atrás. Porque a menudo el mayor peso no es la falta de dirección, sino la necesidad de mantener una imagen que nunca fue tuya. Quizá por eso sigues aquí escuchando esas palabras, porque en el fondo hay una parte de ti que sabe que algo tiene que cambiar. Y en el siguiente momento de esta conversación tocaremos precisamente el punto que más destruye la autoestima y la disciplina de cualquier joven en esta etapa: la comparación constante con la vida de los demás. Antes de continuar, quiero que dejéis aquí en los comentarios una frase sincera: estoy en proceso, o yo también me siento así. Quiero ver cuántas personas están viviendo esta fase en silencio, porque cuando te das cuenta de que no estás solo, algo dentro de ti empieza a ganar fuerza. Y aquí es donde mucha gente empieza a perderse sin darse cuenta. Después de toda la presión por resolver la vida pronto, surge uno de los mayores enemigos de la paz mental: la autoestima y la motivación personal. A la comparación constante. Quizá este sea uno de los errores más silenciosos y destructivos de la vida moderna, porque no llega haciendo ruido, va llegando poco a poco. En el momento en que coges el móvil por la mañana, abres una red social y ves a alguien de tu edad aparentemente viviendo la vida perfecta. Un amigo que parece más exitoso, un compañero que ya ha comprado un coche, alguien que ya se ha casado, una persona que ya gana mucho dinero, un influencer que parece haberlo conquistado todo antes de los 25. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a hacer cuentas que nunca terminan. Miras la vida del otro y mides la tuya inmediatamente. Es casi automático. Él ya lo tiene. ¿Por qué yo no lo he hecho aún? Ya ha formado una familia. ¿Qué hago yo con mi vida? Esta persona de mi edad ya es financieramente estable y todavía estoy intentando encontrarme a mí mismo. Estos pensamientos parecen simples, pero tienen un impacto profundo en tus emociones, disciplina, confianza y en la forma en que ves tu propio valor. El gran problema es que esta comparación rara vez es justa. De hecho, casi nunca lo es, porque estás comparando tu backstage con el escenario de otra persona. Esta frase parece sencilla, pero lleva consigo una dura verdad de la vida cotidiana. Conoces tus inseguridades, tus miedos, las noches que no podías dormir pensando en el futuro, los días en que la ansiedad te golpeaba fuerte, las facturas que pagar, la presión familiar, la duda sobre tu carrera, el miedo al fracaso. Conoces el caos de tu realidad. Pero por otro lado, lo que ves es simplemente el corte más bonito de la vida de alguien. Nadie publica el miedo a no saber si tomó la decisión correcta. Nadie muestra la crisis antes de dormir, la discusión en la relación, la deuda oculta, la sensación de vacío. Incluso después de lograr algo, lo que aparece en internet es el escenario, la sonrisa, el logro, la foto perfecta, la celebración del momento. Lo que se oculta es el backstage, la lucha, el dolor, el esfuerzo, la confusión emocional. Y quizá esa sea una de las razones por las que tanta gente está emocionalmente
agotada hoy en día, porque viven comparando una vida real, imperfecta y humana con una ventana cuidadosamente ensamblada. Esto afecta directamente a la autoestima. Empiezas a creer que te estás quedando atrás, que tu vida no está evolucionando, que hay algo mal en ti. Poco a poco, la comparación te roba la paz, disminuye tu energía y debilita tu disciplina. Piensa en cuántas veces has mirado a un amigo que parecía estar más avanzado en la vida. Quizá consiguió un mejor trabajo, está creciendo económicamente o parece mucho más seguro de sí mismo. En ese momento, sin querer, tu mente transforma la conquista del otro en una prueba contra ti mismo. En vez de verlo como inspiración, te sientes insuficiente. Es como si su victoria confirmara su sensación de fracaso. Lo mismo ocurre con los compañeros que ya se han casado o parecen tener una vida amorosa estable. Mucha gente ve esto y piensa que llega tarde, como si existiera una línea temporal universal para la vida. A principios de sus 20 años, parece que todo el mundo empieza a medir su trayectoria basándose en hitos externos a matrimonio, dinero, carrera, independencia, posesiones materiales, y cuando aún no estás ahí, la mente lo interpreta como derrota, pero la realidad es mucho más compleja. Hay personas casadas que viven infelices. Hay personas con dinero que viven en constante ansiedad. Hay influencers que parecen exitosos, pero luchan a diario con profundas inseguridades. La apariencia no revela toda la verdad. Y aún sabiendo esto, la comparación sigue ocurriendo, porque despierta un deseo humano muy fuerte, el deseo de pertenecer y de validarse. Quieres sentir que lo estás haciendo bien, quieres sentir que está progresando, quiere mirar su propia vida y sentirse orgulloso. Pero cuando el gobernante siempre la vida del otro, nunca ganas. Siempre habrá alguien que parezca más adelante, más guapo, más rico, más disciplinado, más feliz. Y esta carrera no tiene línea de meta. Por eso, tanta gente pierde el foco en su propio proceso. En lugar de mirar su propia evolución, empieza a vivir según referencias externas. Y esto es peligroso, porque mata la autenticidad. Empiezas a perseguir metas que quizá ni siquiera sean tuyas, solo porque has visto a otras personas alcanzarlas. Empiezas a desear una carrera que no te encaja, un estilo de vida que no refleje quién eres, metas que nacen de la comparación y no del propósito. A diario, esto se manifiesta de formas muy reales. Te sientes mal cuando ves a alguien viajar mientras tú trabajas duro. Te sientes insuficiente cuando ves a un conocido comprar algo que aún no puedes. Te preguntas, cuando ves a un influencer de tu edad hablando de éxito financiero, mientras tú aún intentas pagar tus propias facturas. Y todo esto crea una narrativa interna extremadamente cruel. La mente empieza a repetir frases como: no soy lo suficientemente bueno, llego tarde, mi vida no se descompone, quizá no tengo la capacidad. Y cuanto más se fortalece esta narrativa, más difícil se vuelve a actuar, porque la motivación personal depende directamente de cómo te ves a ti mismo. Cuando crees que siempre vas por detrás, pierdes la energía para seguir adelante. La procrastinación aumenta, la disciplina disminuye y el miedo crece. La comparación constante no solo afecta a lo emocional, también afecta al comportamiento. Paraliza las decisiones, destruye la confianza en ti mismo y te hace dudar de tu potencial. Pero hay una verdad que puede cambiar por completo la forma en que lo ves. Cada persona vive en una época diferente. No todo el mundo empezó desde el mismo punto. No todo el mundo tenía las mismas oportunidades, la misma estructura familiar, la misma salud mental, la misma base económica, la misma red de apoyo. Comparar resultados sin considerar el contexto es una gran injusticia para tu propia historia. Quizá alguien haya llegado a cierta zona antes, pero eso no significa que tu viaje sea incorrecto. El crecimiento real no ocurre en tiempos de otros. Sucede en tu proceso, en tu ritmo,
en las experiencias que están moldeando en quién te estás convirtiendo. A veces, la persona que hoy parece estar muy por delante ha pasado años luchando en silencio. A veces, el influencer que parece tener éxito al instante lo ha construido durante años sin que nadie lo vea. Internet rara vez muestra el proceso, muestra el resultado, y precisamente por eso necesitas aprender a mirar hacia ti mismo. En lugar de preguntar por qué la otra persona va por delante, empieza a preguntarte si estás mejor que hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. La verdadera comparación que refuerza es esta tú contra tu propia versión anterior. Porque cuando haces eso, notas pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas, la madurez que ha alcanzado, la forma en que afronta mejor los problemas, el valor que ha desarrollado, la conciencia que ha adquirido sobre quién es y qué quiere. Esto es una evolución real. Quizá hoy su mayor desafío no sea la falta de capacidad, sino el exceso de comparación. Quizá lo que te roba energía no sea la falta de progreso, sino el hábito de ignorar tu propio camino. Y hay un punto aún más profundo en todo esto. A menudo la comparación no solo revela inseguridad, sino que revela un dolor interno mayor, una necesidad de validación que viene de mucho tiempo, porque cuando necesitas la vida de otro para medir tu valor, significa que aún no has aprendido a reconocer tu propia fortaleza. Es precisamente en este punto cuando comienza la transformación, cuando te das cuenta de que no tienes que ganar la carrera de nadie, solo tienes que seguir construyendo la tuya. Y en el siguiente extracto entraremos en algo aún más profundo, algo que a menudo nace precisamente de la comparación, el miedo a cometer errores, el miedo a tomar decisiones, el miedo que paraliza los sueños e impide las acciones. Antes de continuar, quiero que comentes una frase sincera a continuación ambos. ¿A centrarme en mi proceso o he dejado de compararme? Quiero ver cuántas personas están decidiendo hoy recuperar su autoestima y su propia disciplina. Y después de tanto comparar, mirar la vida de los demás y sentir que te estás quedando atrás, nace un miedo silencioso que paraliza los sueños más que cualquier falta de talento. El miedo a cometer errores. Quizá este sea uno de los sentimientos más presentes en la vida de quienes tienen 20 y tantos años, porque es precisamente en esta etapa cuando las decisiones parecen ganar un peso enorme. Cada elección parece definitiva, cada paso parece tener el poder de decidir el resto de tu vida. Y por eso, mucha gente simplemente no actúa. El problema no es la falta de voluntad. A menudo, la voluntad está ahí, el sueño existe, la idea existe, el deseo de cambiar tu vida, crecer, construir algo grandioso, encontrar un propósito y alcanzar la estabilidad está ahí. Pero entre el deseo y la acción hay una barrera invisible llamada miedo. Y este miedo se disfraza de prudencia, perfeccionismo, esperar el momento adecuado, cuando en realidad solo te mantiene en el mismo lugar. ¿Cuántas personas pasan meses, a veces años, queriendo empezar un proyecto, pero nunca empiezan? Puede ser un canal, un negocio, un curso, un cambio de carrera, una idea creativa que parece tener potencial. La persona piensa, planifica, investiga, imagina cómo sería, pero no da el primer paso, y casi siempre la razón es la misma. ¿Y si sale mal? Esta pregunta suena sencilla, pero tiene el poder de detener completamente la acción. Y lo más difícil es que no se queda en un solo escenario. Invade todas las áreas de la vida. Hay personas que quieren ser emprendedoras, pero piensan, ¿y si pierdo dinero? ¿Y si nadie cree en mí? ¿Y si fracaso? Y la gente se da cuenta, así que sigues en una situación que no te gusta, simplemente porque la incomodidad de lo conocido parece menos aterradora que el riesgo de lo nuevo. Hay personas que están infelices en su trabajo actual. Se despiertan sin motivación, sienten que la energía se agota cada día, saben que necesitan cambiar,
Pero el miedo a cambiar de trabajo es mayo R. La mente empieza a imaginar todos los escenarios posibles. ¿Y si el próximo trabajo es peor? ¿Y si no consigo otro? ¿Y si me arrepiento? Y así, la persona sigue atrapada en un entorno que ya no tiene sentido, sacrificando a menudo su propia salud mental. Lo mismo ocurre en las relaciones. ¿Cuántas personas permanecen años en una relación que claramente ya no les hace crecer, que las agota emocionalmente, que baja la autoestima y roba la paz? Saben que algo va mal, lo sienten en su vida diaria, en conversaciones frías, en la falta de conexión, en el peso que llevan. Pero el miedo a romper parece mayo R que el dolor de seguir. Miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo al arrepentimiento, miedo a empezar de nuevo. Y quizás aquí es precisamente donde el miedo se vuelve más peligroso, aun cuando te convence de que quedarse quieto es más seguro que intentarlo. Porque la verdad es que mantenerse por miedo también es una elección. No actuar también tiene consecuencias. Quedarse donde estás por miedo a cometer errores suele ser la decisión que más arrepentimiento genera en el futuro. Mucha gente ve las decisiones de la vida como si existiera un camino perfecto, una elección sin riesgos, una ruta garantizada hacia el éxito. Pero la vida real no funciona así. El crecimiento personal, la disciplina, la evolución y el éxito rara vez nacen de la certeza absoluta. Nacen del valor de actuar incluso sin garantías. A los 20 años, es común sentir que cualquier error será irreversible. Parece que si eliges la profesión equivocada, aceptas el trabajo equivocado, te metes en el proyecto equivocado o tomas la decisión equivocada, todo está perdido. Pero esto es una ilusión creada por el miedo. La vida está hecha de ajustes, correcciones y nuevos comienzos. Muy pocas personas aciertan todo a la primera. De hecho, casi nadie. Lo que cambia la trayectoria de una persona no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender rápidamente de ellos. Cometer errores forma parte de madurar. Cometer errores forma parte del proceso de construir identidad, propósito y fortaleza mental. El error no te destruye, revela lo que necesita ajustarse. Quizá has dejado pasar oportunidades por miedo. Quizá te aferraste a una idea tanto tiempo que acabó muriendo dentro de ti. Quizá te quedaste en lugares, relaciones o rutinas que ya no encajaban contigo. Y todo esto porque, en el fondo, intentabas evitar el dolor del fracaso. Pero hay una frase que puede cambiar la forma en que afrontas esta etapa de la vida en cometer errores. Pronto es mejor que vivir años arrepintiéndote de no haberlo intentado. Piensa en el peso de esa verdad. Los errores traen aprendizaje. El arrepentimiento trae una pregunta que puede acompañarte durante años. ¿Y si lo hubiera intentado? Esta pregunta duele de otra manera, porque no viene de la experiencia, sino de la omisión. En la vida cotidiana, el miedo al juicio también juega un papel fundamental en esto. Mucha gente no empieza porque tiene miedo de lo que piensen los demás. Miedo a la opinión de familiares, amigos, colegas, personas en internet. Miedo a oír que no funcionará. Miedo a parecer ingenuo por intentar algo grande. Y es increíble cómo este miedo destruye silenciosamente el potencial de alguien, porque muchas veces el sueño no muere por falta de capacidad, muere por el exceso de opinión externa. Empiezas a vivir según la mirada de los demás, y cuando eso ocurre, cada decisión deja de basarse en lo que quieres y pasa a basarse en lo que parece aceptable. Pero la vida no puede construirse sobre el miedo al juicio. Quienes realmente crecen, aprenden, en algún momento, que siempre habrá críticas. Si lo intentas, hablarán. Si te rindes, ellos también hablarán. Si cambias de trabajo, te darán su opinión. Si te propones, lo dudarán. Si terminas una relación,
te juzgarán. Así que la cuestión no es cómo evitar el juicio, sino cuánto tiempo vas a permitir que Él controle tus decisiones. La verdadera motivación personal nace cuando entiendes que la opinión de los demás no puede ser mayor que tu deseo de construir tu propia vida. Esto no significa actuar sin pensar. Significa no dejar que el miedo al error y a la crítica te impida vivir. Porque la verdad es que el miedo nunca desaparece del todo. No desaparece mágicamente antes de la decisión. A menudo, el valor no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. Y esto es precisamente lo que diferencia a quienes evolucionan de quienes permanecen en el mismo lugar. Las personas que ahora parecen seguras también sentían miedo. Las personas que construían algo grande también dudaban. Las personas que cambiaron sus vidas también experimentaron inseguridad. La diferencia es que no esperaron a la certeza perfecta para empezar. Quizá estés viviendo exactamente ese momento ahora mismo. Un proyecto que quiere empezar, un cambio profesional que se está posponiendo, un ciclo que necesita terminar, un paso importante que se ha pospuesto durante meses o años. Y quizás lo que falta no es más planificación, más motivación o más aprobación. Quizá lo que falta es aceptar que ningún camino viene con garantía, porque la vida recompensa el movimiento. Quienes esperan la decisión perfecta casi siempre se ven atrapados en un análisis infinito y el tiempo pasa. Pasan los meses, pasan los años. Y lo que más duele no es el error, sino darte cuenta de que el miedo te ha robado tiempo a la vida. Hay un momento en el que tienes que elegir entre el dolor de intentarlo y el dolor de quedarte quieto. Y a menudo la segunda es mucho más pesada. Quizá precisamente por eso sigues sintiendo esa inquietud por dentro, porque una parte de ti sabe que está lista para actuar, pero otra parte sigue atrapada en el miedo al fracaso. Y en el siguiente momento de esta conversación vamos a hablar de algo que puede transformar por completo tu forma de actuar. La diferencia entre confiar en la motivación y construir disciplina. Porque ahí es donde mucha gente finalmente sale de la parálisis. Antes de continuar, quiero que comentes una frase sincera a continuación. Voy a intentarlo. O no voy a dejar que el miedo me detenga más. Quiero ver cuántas personas están decidiendo hoy recuperar el valor y tomar el control de sus vidas. Y aquí es precisamente donde ocurre el punto de inflexión, que separa a quienes solo soñan de quienes realmente transforman sus vidas. Después de hablar del miedo, de la comparación, de la presión por hacerlo bien, hay una verdad que pocas personas aceptan al principio, pero que lo cambia todo cuando finalmente entra en la mente. La disciplina vale mucho más que la motivación. Mucha gente pasa años esperando sentir esa energía perfecta para empezar. Espera despertarse inspirado, con la mente ligera, con el deseo de producir, estudiar, trabajar duro, seguir la rutina perseguir metas. Pero la vida real no funciona así. La verdad cotidiana es que la mayoría de la gente no se despierta motivada cada día. Y quizá esta sea una de las mayores ilusiones que se venden cuando se trata de desarrollo personal y éxito. Internet muestra vídeos potentes, frases impactantes, discursos sobre concentración, determinación y victoria. Y todo esto puede incluso generar una sensación momentánea de impulso. Miras, sientes como esa llama se enciende durante unos minutos, quizá unas horas, y piensas, ahora vete. Pero al día siguiente llega la realidad. El despertador suena temprano, el cuerpo está cansado, la mente pesada, los problemas siguen ahí, las facturas no han desaparecido, las responsabilidades no han desaparecido. Y es precisamente en ese momento cuando la motivación emocional empieza a fallar. Porque la motivación es sentir, y los sentimientos cambian. Hay días en los que te despertarás
sin ningún deseo. Días en los que la cama parece más cómoda que cualquier objetivo. Días en los que tu cuerpo está agotado, tu mente sobrecargada y todo lo que hay dentro de ti quiere posponer. Esto es real, esto es humano. Esto le pasa a cualquiera que intente crecer. El problema es que mucha gente interpreta la falta de voluntad como una señal de que deben parar. La persona piensa, hoy no estoy inspirado, no estoy de humor, mañana lo haré mejor. Y así, sin darse cuenta, empieza a crear un patrón peligroso al actuar solo cuando le apetezca. Pero quienes viven así, difícilmente logran resultados consistentes. La vida cambia cuando aprendes a actuar, incluso en los días en que no te apetece. Esta frase es sencilla, pero conlleva una de las verdades más poderosas sobre disciplina, concentración y crecimiento personal. Porque lo que transforma una vida no son los días en que todo es fácil. Lo que transforma una vida son precisamente los días difíciles. Aquellos en los que decides continuar incluso sin valor. Piensa en la realidad de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces has tenido que trabajar cansado? ¿Cuántas mañanas te has despertado con la mente pesada, pero aún así has tenido que levantarte? ¿Cuántas veces has estudiado sin energía, sin voluntad, solo porque sabías que tenías que continuar? Aquí es exactamente donde nace la disciplina. La disciplina no es actuar cuando te inspiras. La disciplina es actuar cuando estás cansado. Es para mantener la constancia cuando nadie está mirando. Consiste en continuar el proceso cuando el resultado aún no ha aparecido. Es avanzar incluso cuando la recompensa parece lejana. Y quizá este sea el momento en que mucha gente se rinde demasiado pronto. Empiezan algo con entusiasmo. A una rutina, un proyecto, un canal, un curso, un cambio de hábitos, un plan de vida. En los primeros días, todo parece emocionante. Hay energía, hay emoción, hay la sensación de un nuevo comienzo. Pero entonces llega la parte que nadie muestra. Llega el día en que no has dormido bien, el día en que el trabajo era duro, el día en que las cosas no funcionaron, el día que llegó la ansiedad, el día en que nada parece tener sentido. Aquí es donde la mayoría se detiene, porque solo se sostenían con la motivación. La motivación es genial para empezar, pero lo que sostiene la transformación es la disciplina. Quizá esperas sentir ese gran deseo de cambiar finalmente tu vida. Quizá estés esperando el momento perfecto para empezar a estudiar, emprender, cuidar tu cuerpo, organizar tu mente, crear hábitos o perseguir tu sueño. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de pensar. El momento perfecto casi nunca llega. El cambio real empieza en lo ordinario. Empieza con los pequeños actos que se repiten a diario. Empieza por despertarse y hacer lo que hay que hacer, incluso sin entusiasmo. Es levantarse cuando el cuerpo quiere seguir tumbado. Es trabajar incluso cuando la mente está cansada. Es estudiar incluso cuando parece que no entra nada. Se trata de seguir publicando contenido incluso cuando aún no ha llegado el crecimiento. Es mantener la constancia incluso cuando el resultado no aparece rápidamente. Este es el tipo de mentalidad que construye el verdadero éxito. La gente mira a alguien disciplinado e imagina que esa persona se siente así todos los días. Pero la mayoría de las veces no es eso. Las personas disciplinadas solo han aprendido a no negociar con su propia mente. Entienden que la mente siempre buscará consuelo inmediato. Siempre intentará convencerte de posponer, de descansar un poco más, de dejarlo para más tarde. Y si oyes esto todos los días, tu vida se queda atrapada en ciclos repetitivos. La disciplina rompe este ciclo. Te enseña que tu futuro no puede depender de tu estado de ánimo del día. Piensa en cuántas personas talentosas no llegan a donde podrían porque no pueden mantener la constancia. Tienen capacidad, inteligencia, potencial, ideas, visión, pero carecen de consistencia y repetición. Y por otro lado, a veces incluso personas menos talentosas logran resultados extraordinarios
porque simplemente no paran. Esto es cierto para todos los ámbitos de la vida. En o trabajo, quienes crecen no solo son quienes saben más, sino también quienes cumplen con constancia. En los estudios, quienes evolucionan no son los que sienten ganas todos los días, sino quienes siguen estudiando, incluso en los días malos. En la vida financiera, quienes construyen estabilidad son quienes mantienen la disciplina en las decisiones. En salud mental y física, quienes realmente cambian son quienes convierten las acciones en hábitos. Y precisamente por eso, este punto es tan poderoso, porque quita la responsabilidad de las emociones y la pone en las decisiones. No tienes que sentirte fuerte todos los días. No tienes que estar motivado todos los días. No tienes que amar el proceso cada día. Solo tienes que seguir adelante. La constancia hace lo que la motivación por sí sola nunca puede hacer. Mucha gente se rinde porque quiere resultados rápidos, quiere un cambio en unos días, quiere éxito inmediato, quiere señales rápidas de evolución. Pero la vida no funciona a este ritmo. La disciplina consiste en repetir lo que funciona, aunque parezca pequeño. Es confiar en que los días acumulados construyen algo más grande. Un día de estudio parece poco. Una semana parece poco. Un mes parece poco. Pero un año de constancia cambia toda una vida. Lo mismo ocurre con tu trabajo, tus proyectos, tus sueños y tu identidad. Cada vez que cumples lo que te prometiste, fortaleces tu autoestima, porque la disciplina no solo genera resultados externos, sino que construye el respeto propio. Empiezas a confiar más en ti mismo, y eso es poderoso, porque uno de los mayores dolores de quienes siguen posponiendo es perder la confianza en su propia palabra. Te prometes a ti mismo que empezarás el lunes. Promete que mañana cambiará. Promete que esta vez será diferente. Pero cuando no lo haces, tu mente empieza a creer que no eres capaz. La disciplina reconstruye esa confianza. Te demuestra cada día que puedes actuar incluso sin querer. Y ese sentimiento lo cambia todo. Quizá tu vida no necesite más motivación ahora mismo. Quizá necesite estructura. Necesito rutina. Necesito compromiso. Necesitan acciones pequeñas y repetidas. Porque el secreto no está en hacer algo gigante una vez. Es hacer lo básico todos los días. Y es precisamente aquí donde comienza un nuevo nivel de transformación, porque una vez que aprendes a actuar sin depender de la emoción, empiezas a darte cuenta de algo aún más profundo. A menudo, no solo es la falta de disciplina lo que te frena, sino también el entorno que te rodea. Las personas con las que vives, las voces que escuchas, las influencias que recibes a diario, pueden estar alimentando o destruyendo tu constancia. Y eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente parte, porque este detalle cambia completamente la trayectoria de cualquiera. Antes de continuar, quiero que comentes abajo una frase contundente. La disciplina cambia vidas o actuaré a la infuerza. Quiero ver cuántas personas han decidido hoy dejar de depender de la motivación y empezar a construir una vida basada en la constancia, el enfoque y la verdadera evolución. Y es precisamente aquí donde muchas personas empiezan a entender por qué, aunque tengan motivación, disposición para cambiar e incluso disciplina, siguen sintiendo que no pueden salir del lugar, porque hay una verdad profunda que pocas personas comprenden al principio del camino. No creces solo. El entorno que te rodea influye directamente en tu mentalidad, tu energía, tu autoestima, tu productividad e incluso la forma en que ves tu futuro. A menudo, el problema no está en su falta de capacidad, no está en tu inteligencia, tu talento, ni tu potencial. El problema puede estar en las personas que te rodean cada día. Tu entorno puede estar matando silenciosamente tu potencial. Esta frase es fuerte porque es real. El lugar donde vives
las conversaciones que escuchas, las amistades que mantienes, la relación que mantienes e incluso el tipo de contenido que consumes cada día moldean a la persona en la que te estás convirtiendo. Piensa en la vida real, en la vida cotidiana. Decides empezar un cambio. Quiere crecer, quiere desarrollar disciplina, quiere mejorar económicamente, quiere centrarse en sus sueños, quiere construir una vida mejor, pero luego lo compartes con alguien cercano y la respuesta llega cargada de negatividad. Esto no funcionará. Estás soñando demasiado grande. Hay gente mejor que tú haciendo esto. Será mejor que te quedes donde estás. ¿Por qué arriesgarse? Quizá hayas oído frases como esta. Y, al principio, puede parecer solo una opinión. Pero cuando escuchas este tipo de energía una y otra vez, algo empieza a suceder dentro de ti. La duda aumenta. El valor disminuye. La motivación pierde fuerza. Las personas a tu alrededor tienen el poder de fortalecer tu visión o destruir silenciosamente tu confianza. Por eso, el medio ambiente tiene tanto impacto en el crecimiento personal. Hay amistades que no parecen tóxicas a primera vista, pero que te deprimen de una forma sutil. Son esas personas que viven en conformismo, en quejas constantes, en la mentalidad de escasez, en el miedo permanente a probar algo nuevo. Gente que no se cree en nada antes, incluso de empezar. Y el problema es que la convivencia genera influencia. Sin darte cuenta, empiezas a absorber la forma en que ven la vida. Si tu círculo social sigue diciendo que nada funciona, que nadie crece, que el mundo es imposible, que soñar es una pérdida de tiempo, poco a poco tu mente empieza a funcionar en ese mismo patrón. La energía de las personas con las que vives afecta directamente a tu propia mentalidad. Esto ocurre a diario de una forma muy concreta. ¿Quieres levantarte temprano para estudiar? Pero tus amigos siguen llamando para distraerte, que te desenfocan. ¿Quieres ahorrar dinero? Pero estás rodeado de gente que vive de gastos impulsivos. ¿Quieres crecer profesionalmente? Pero tu círculo no tiene ambición. No. Y sin darte cuenta, te atraen hacia la media del entorno. Hay una frase muy cierta sobre esto. Vuelves parecido a lo que vives una y otra vez. Si las conversaciones a tu alrededor siempre giran en torno a quejas, cotilleos, críticas y negatividad, tu mente empieza a acostumbrarse a este patrón. Si las conversaciones son sobre crecimiento, mentalidad, objetivos, disciplina y construir el futuro, tu mente también responde a eso. Por eso, el entorno es tan decisivo. Y no solo hablamos de amistades, las relaciones agotadoras también tienen un impacto enorme. Mucha gente intenta evolucionar manteniendo una relación que consume energía mental y emocional cada día. Relaciones en las que hay una demanda excesiva, falta de apoyo, devaluación, manipulación emocional o simplemente ausencia de pareja. Intentas crecer, pero siempre sientes que tienes que cargar contigo con un peso. Tu energía desaparece en discusiones, inseguridades, conflictos y agotamiento emocional. Y esto afecta directamente a tu productividad, tu motivación personal y tu claridad mental. A veces la persona piensa que está desconcentrada, cuando en realidad está emocionalmente agotada por el entorno en el que vive. Quizá lo estés pasando ahora mismo. Quizá haya alguien cercano a ti que menosprecie tus sueños. Alguien que siempre se ríe de sus objetivos. Alguien que no crea en su potencial. Alguien que parezca cómodo viéndote estancar. Y esto es más común de lo que parece. No todos a tu alrededor querrán ver tu evolución. Esta es una verdad difícil, pero necesaria. A veces, cuando empiezas a cambiar, algunas personas se sienten incómodas porque su evolución pone de manifiesto su falta de movimiento. Cuando empiezas a desarrollar disciplina, concentración y ambición, quienes son complacientes pueden interpretar esto como amenaza, juicio o distancia. Y entonces empiezan los comentarios sutiles. Has cambiado, Ann. Es pensar que es mejor. Antes de que fueras diferente,
Ahora solo piensa en el trabajo. A la mayo, ría de las veces. Estas frases no van sobre ti. Se trata del malestar que su transformación genera en quienes eligen quedarse en el mismo lugar. Esto requiere madurez emocional para darse cuenta, porque crecer también significa entender que no todo el mundo seguirá tu camino. Hay personas que pertenecen a una etapa de tu vida, pero no a tu futuro. Y aceptar esto forma parte de madurar. A menudo, lo que impide su evolución no es la falta de oportunidades, sino un exceso de convivencia con entornos que normalizan la mediocridad, entornos en los que se critica soñar en grande, entornos en los que la disciplina se considera una exageración, entornos en los que la concentración se trata como una obsesión, entornos en los que crecer es casi un problema. Esto destruye silenciosamente el potencial, porque nadie se da cuenta de inmediato. No es algo visible como una derrota directa. Es algo lento. Te vuelves menos atrevido, menos confiado, menos ambicioso, menos disciplinado, hasta que un día se da cuenta de que ya no es la persona que quería ser. Pero hay otro lado poderoso en esto. Las personas adecuadas también pueden cambiar completamente tu rumbo. Una amistad adecuada puede fortalecer tu visión. La conversación adecuada puede reavivar tu motivación. Un mentor, un amigo enfocado, una pareja que crea en ti, puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Las personas adecuadas no necesariamente hacen el trabajo por ti, pero te ayudan a mantener la mente en el lugar adecuado. Te recuerdan tu potencial en los días difíciles. No dan excusas, alimentan el crecimiento. No refuerzan el miedo, refuerzan el coraje. No aceptan su versión acomodaticia, fomentan su mejor versión. Y quizá esto es lo que falta para mucha gente: menos personas que distraigan y más personas que elevan. El entorno no lo determina todo, pero influye profundamente. No tienes que cortar a todo el mundo de tu vida de forma radical, pero tienes que observar quién te inspira, quién te agota, quién te fortalece, quién te frena, quién cree en ti, quién te mantiene pequeño. Estas preguntas lo cambian todo, porque a veces tu próxima evolución no depende de aprender algo nuevo, sino de alejarte de lo que te debilita. Y esto es cierto incluso para el entorno digital. El contenido que consumes a diario también forma tu mente. Si pasas horas consumiendo negatividad, comparación, distracción y superficialidad, también afecta a tu energía. Tu enfoque se forma con la repetición y tu mentalidad también. Quizás sea hora de limpiar no solo el entorno físico, sino también el mental. Elegir mejor las voces que entran en tu mente cada día, porque toda transformación profunda requiere un ecosistema que sostenga el cambio. Y es precisamente en este momento cuando nace un pequeño despertar. Empiezas a darte cuenta de que no basta con tener grandes sueños si sigues rodeado de todo lo que alimenta el estancamiento. Quizá el cambio que buscas sea menos en esfuerzo y más en influencias. Quizá algunas respuestas estén en las personas que necesitas dejar atrás y en las conexiones que necesitas empezar a construir. Y en el siguiente momento de esta conversación tocaremos una verdad aún más fuerte, algo que aporta urgencia y puede cambiar tu perspectiva de la vida. El tiempo pasará. Igualmente, antes de continuar, quiero que comentes abajo una frase sincera. ¿Protegeré mi medio ambiente o elegiré mejor mi empresa? Quiero ver cuántas personas se han dado cuenta hoy de que el entorno adecuado puede ser la clave para desbloquear la propia evolución. Y aquí es donde la conversación se profundiza aún más, porque hay una verdad que nadie puede evitar negociar o posponer. El tiempo pasará de todos modos. Chigast unu. Lucriaus unu. Haz algo o quédate quieto. Los días seguirán avanzando. Las semanas se convertirán en meses, los meses en años, y cuando menos te des cuenta,
lo que hoy parece lejano ya habrá llegado. Dentro de 5 años, el tiempo habrá pasado. La única pregunta es, ¿habrás evolucionado o estarás en el mismo lugar? Esta frase tiene un peso enorme porque enfrenta directamente la realidad de la vida cotidiana. Mucha gente vive como si siempre hubiera más tiempo, como si mañana estuviera garantizado, como si la próxima semana fuera el momento ideal, como si el próximo mes finalmente trajera la motivación, el valor o la oportunidad perfectos. Pero la verdad es que la vida no espera. El reloj no se detiene porque tengas miedo. El tiempo no se ralentiza porque seas inseguro. Los años no se detienen porque aún no lo hayas decidido. Y quizá eso sea precisamente lo que hace que este momento sea tan emotivo, porque cuando te das cuenta de que el tiempo pasa, independientemente de tus acciones, empiezas a comprender el verdadero coste de la procrastinación. Mucha gente no se da cuenta de que el mayor daño de la procrastinación no es perder un día, es una pérdida de años. Todo empieza de una manera aparentemente pequeña. ¡Hoy no! Empiezo el lunes. Después de estar más preparado, cuando las cosas mejoren, cuando tenga más dinero, cuando me sienta preparado. Estas frases parecen inofensivas, pero son las que generan estancamiento. La vida cotidiana está llena de excusas que suenan racionales y ese el peligro, porque la excusa no siempre parece una excusa. A veces viene disfrazado de prudencia, planificación o la necesidad de perfección. Pospusiste empezar el proyecto porque crees que aún no es lo suficientemente bueno. Pospone el estudio porque hoy está cansado. Ella pospone cambiar de trabajo porque quiere esperar un poco más. Retrasa el cuidado del cuerpo porque la rutina está ocupada. Pospone el fin de un ciclo porque quizá las cosas mejoren. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Lo más aterrador es que la procrastinación rara vez duele en el momento en que ocurre. En el momento en que pospones, la sensación es incluso cómoda. Sientes alivio al no tener que enfrentarte a la dificultad ahora. Pero el precio llega después. Al final del día, parece sentirse culpable, frustrado a final de mes, en el dolor silencioso al final del año, y en arrepentimiento cuando te das cuenta de que has pasado mucho más tiempo parado del que te gustaría. La vida diaria de muchas personas es exactamente así. Se despierta diciendo que va a cambiar. Pasa el día ocupado con urgencias. La noche llega cansada. Promete que mañana será diferente y luego repite día tras día. Sin darse cuenta, entra en un ciclo de aplazamiento constante. El problema es que el tiempo no distingue la intención de la acción. No importa cuántas veces dijeras que empezarías, lo que transforma tu vida es lo que realmente haces. Quizá este sea uno de los momentos más difíciles de afrontar, porque requiere honestidad contigo mismo. ¿Cuántas veces has pospuesto lo que sabes que tienes que hacer? ¿Cuántas oportunidades quedaban para más adelante? ¿Cuántas decisiones importantes han sido impulsadas por el miedo, la inseguridad o la comodidad? El tiempo transforma pequeños aplazamientos en grandes distancias. Una semana parece poco, un mes parece manejable, un año ya empieza a pesar. 5 años cambiaron completamente su rumbo. Piénsalo con sinceridad. Hace 5 años, ¿dónde estabas? Quizá en ese momento también tenías planes, sueños, ideas y metas. Quizá se diría a sí mismo que pronto empezaría. Ahora imagina mirar hacia adelante. En 5 años, la vida habrá seguido adelante. La única diferencia será lo que decidas hacer durante ese camino, porque el tiempo recompensa la constancia, la acción y la disciplina, pero también expone procrastinación, miedo y acomodación. Hay un dolor muy específico al darse cuenta de que no fue la falta de capacidad lo que te frenó,
sino el hábito de posponer. Y esto ocurre en áreas muy reales de la vida cotidiana. En su cajera, la persona permanece en un lugar que no le gusta porque dice que aún no es el momento adecuado para cambiar. En la vida financiera, sigue desorganizado porque piensa que empezará el mes que viene. En salud física y mental, pospone el cuidado porque la rutina es pesada. En los sueños personales, mantienes las ideas en tu mente tanto tiempo que empiezan a perder fuerza. La procrastinación tiene este poder silencioso de matar sueños sin hacer ruido. No destruye todo de golpe. Se debilita poco a poco, roba energía, reduce la confianza, alimenta la sensación de incapacidad, hasta que un día la persona empieza a creer que no nació para crecer, cuando en realidad solo pasó demasiado tiempo esperando. La vida real no cambia en un momento dramático y grande, cambia en pequeñas decisiones diarias. Es el día en que eliges cansarte. Es el día en que dejas de esperar la condición perfecta. Es el día en que aceptas que nunca estarás 100% preparado. Porque la preparación absoluta es un mito. Casi nadie empieza sintiéndose preparado. Las personas que evolucionan no son las que están más seguras, son las que actúan a pesar de la incertidumbre. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas oír hoy. No necesitas tenerlo todo resuelto para dar el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas. No tiene por qué eliminar todo miedo. No tienes que esperar a tener el valor perfecto. Solo tienes que dejar de entregar tu futuro a posponerlo, porque cada vez que dices después, le estás entregando al tiempo el poder de decidir por ti. Y el tiempo no elige, simplemente pasa. Hay una silenciosa urgencia de vivir, no en el sentido de ansiedad, sino de conciencia. Conciencia de que los días importan, que pequeñas acciones se acumulan, que tu versión futura será el reflejo de lo que haces hoy. Dentro de 5 años, podrás estar orgulloso de lo que has construido. O puede que mires atrás pensando que deberías haber empezado hoy. Y quizá este segundo dolor sea uno de los más difíciles. Arrepentimiento por el tiempo perdido. Esa sensación de pensar, ya podría estar mucho más lejos. Ya podría haber cambiado mi vida. Ya podría ser mejor. Este dolor duele porque revela que el obstáculo no era externo, fue el aplazamiento interno. Pero la buena noticia es que, mientras escuchas esto, aún hay tiempo. Lo que ha pasado no vuelve, pero lo que está por delante aún puede transformarse. Decidir actuar hoy cambia por completo cómo te sentirás en el futuro, porque dentro de 5 años, la diferencia entre orgullo y arrepentimiento puede estar en una decisión tomada ahora. Quizá no sea una elección enorme, quizá sea solo el primer paso, una conversación que debe ocurrir, un proyecto que necesita arrancar, una rutina que necesita empezar, una decisión que ha sido pospuesta. Los grandes cambios nacen de pequeños comienzos, y quizá el mayor error sea seguir creyendo que mañana resolverás lo que elegiste evitar hoy. El mañana se construye para hoy. Esta es la verdad que mucha gente ignora. Tu futuro no se está creando con grandes promesas, se está creando en hábitos diarios, en decisiones silenciosas, en acciones repetidas. Por eso este momento del vídeo necesita tocar profundo, porque no solo habla del tiempo, habla de la vida, sobre propósito, sobre la identidad, sobre la persona en la que te estás convirtiendo. Y aquí hay un pequeño clímax, una pregunta que puede cambiar todo dentro de ti. Si nada cambia desde hoy, ¿te gustará el lugar donde estarás dentro de 5 años? Esta pregunta nos molesta porque nos obliga a enfrentarnos a la realidad. Y quizá la respuesta te esté diciendo algo importante. Quizás sea la señal de que el cambio ya no puede posponerse, porque en el siguiente momento de esta conversación entraremos precisamente en el cierre más fuerte de todos.
La decisión de cambiar la vida a partir de hoy, sin cometer los mismos errores otra vez. Antes de continuar, quiero que comentes abajo una frase contundente. El tiempo no espera. Hoy empiezo. Quiero ver cuántas personas han decidido dejar de posponer sus vidas y empezar a construir un futuro del que puedan estar orgullosos. Y ahora quiero hablarte de una manera muy directa, como si estuviéramos cara a cara, sin filtros, sin distracciones, sin las máscaras que la vida a menudo nos obliga a llevar. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada una de estas palabras, si has permanecido en este video hasta este momento, es porque algo dentro de ti se ha identificado. En algún momento te encontraste en este dolor, en este miedo, en esta presión, en esta sensación de llegar tarde, en esta lucha silenciosa entre quién eres hoy y en quién sabes que puedes llegar a ser. Quizá no puedas volver a tus veintitantos. Quizá no haya forma de borrar elecciones, recuperar el tiempo o rehacer caminos. Quizá haya decisiones que hoy mires atrás y pienses que harías de otra manera. Quizá haya oportunidades que hayan pasado. Quizá haya días, meses o incluso años en los que sientas que has estado atrapado en el mismo lugar. Pero hay una verdad poderosa que puede cambiar tu vida por completo a partir de hoy. Aún puedes decidir no cometer los mismos errores durante los próximos 10 años. Y eso lo cambia todo, porque la vida no se define solo por lo que ha pasado hasta ahora. Está definida principalmente por lo que decidas hacer a partir de ese momento. El pasado puede haberle enseñado, puede que dolería, puede que fuera tarde, incluso puede que haya afectado tu autoestima y confianza, pero no necesita definir su futuro. Este es el punto de inflexión. El verdadero cambio comienza en el momento en que dejas de usar el pasado como una frase y empiezas a verlo como un aprendizaje. Quizá llevas años comparándote, quizá dejaste que el miedo te paralice, quizá pospongo los sueños, quizá vivió con personas que le menoscaban el potencial, quizá perdiste el tiempo esperando la motivación perfecta. Pero si hay algo que quiero que saques de este video, es esto. Tu vida no cambia cuando lo entiendes todo. Cambia cuando decides actuar. Muchas personas pasan toda su vida esperando sentir certeza, esperando el momento ideal, esperando más valor, esperando más dinero, espero recibir más apoyo, esperando la aprobación de alguien. Y mientras esperan, la vida pasa. Pero quizá hoy sea el día en que esto termine. Quizá hoy sea el día en que finalmente entiendas que nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a luchar sus batallas internas. Nadie construirá tus sueños en tu lugar. La responsabilidad de tu transformación es tuya. Y eso no es peso, eso es poder. Porque en el momento en que asumes esta responsabilidad, ya no eres rehén de las circunstancias. Dejas de culpar al tiempo, a la gente, al pasado, a la suerte o a las dificultades. Empiezas a tomar el control, y tomar el control es uno de los sentimientos más liberadores que existen. Es entender que, incluso sin garantías, puedes dar el siguiente paso. Es entender que, incluso con miedo, puedes continuar. Es entender que la disciplina, el enfoque, el crecimiento personal y el cambio vital se construyen en la práctica diaria. No se trata de convertirse en otra persona de la noche a la mañana. Se trata de pequeñas decisiones. Se trata de despertarse mañana y comportarse de forma diferente. Se trata de elegir un hábito mejor. Se trata de dejar de procrastinar. Se trata de proteger tu mente. Se trata de respetar tu proceso. Se trata de recordar que no llegas tarde, solo estás en tu tiempo libre. Quizá has pasado demasiado tiempo creyendo que ya era demasiado tarde, pero déjame decirte con toda sinceridad, mientras estés vivo, aún hay tiempo para empezar de nuevo. El cambio de vida no tiene antigüedad. El crecimiento personal no tiene fecha de caducidad. El éxito
no sigue un calendario universal. La vida no recompensa a quienes llegan primero. La vida recompensa a quienes continúan, aunque insiste, que aprenden, que empieza de nuevo, aunque se levanta, que no se rinde consigo mismo. Si este vídeo te ha llamado la cabeza, no ignores esa sensación, porque sentimientos verdaderos como estos no aparecen por casualidad. A veces, un mensaje llega justo en el momento en que más lo necesitas. Quizá este sea el vídeo que necesitabas escuchar a los 20, o a los 25, o a los 30, o a los 40. De hecho, no importa cuántos años tengas, lo que importa es la decisión que nace tras esta reflexión. Ese podría ser el día en que tu vida empiece a cambiar. No porque todo se resuelva mágicamente, pero porque hoy puedes elegir no seguir viviendo en automático. Hoy puedes elegir salir del ciclo de procrastinación. Hoy puedes elegir dejar de compararte. Hoy puedes elegir actuar aunque no te apetezca. Hoy puedes elegir construir una nueva versión de ti mismo. Una versión más fuerte, más consciente, más disciplinado, más valiente, más alineado con lo que realmente quieres vivir. Y quiero que guardes una palabra muy fuerte dentro de ti. A partir de ahora en renacimiento. Esa es la palabra, porque a veces la vida no necesita que vuelvas atrás en el tiempo. Necesita que renaceras en conciencia, actitud y mentalidad. Que a partir de hoy ya no eres la persona que se sabotea a sí misma. Que ya no seas la persona que pospone. Que ya no seas la persona que vive por miedo al juicio. Que ya no eres la persona que da su propio valor a la comparación. Que empieces a convertirte en la persona que honra tu propia historia. La persona que entiende que el crecimiento requiere incomodidad. Ese cambio requiere decisión. Que la evolución requiere constancia. Y ese éxito es consecuencia de quienes no se detienen. Si te sentiste firme en este video, si estas palabras te han tocado profundamente, entonces quiero hacerte una invitación muy sincera. Suscríbete ahora al canal, porque aquí encontrarás videos que no solo motivan durante unos minutos, sino que despiertan un cambio real de mentalidad, disciplina, enfoque y evolución personal. Si este contenido tenía sentido para tu vida, deja tu gusto ahora. Tu me gusta ayuda a que este video llegue a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Quizá alguien esté exactamente en la misma etapa en la que estabas antes de ver hasta aquí. Quizá este video pueda ser el punto de inflexión para otra persona también. Y si llegaste hasta el final, realmente quiero saberlo. Comenta abajo sobre la palabra renacimiento o comenta la frase "Ay, hoy he decidido cambiar". Quiero leer cada comentario y ver cuántas personas se están comprometiendo hoy con sus vidas. Y más que comentar, escríbelo como una promesa para ti mismo. Que esto no sea solo otro video visto, que sea un punto de inflexión. Ahora, no se queda aquí. El siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla y está diseñado para seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu disciplina y tu evolución. Mírala ahora, porque puede que este sea exacto.